Ok, bienvenidos todos. Es para nosotros un gusto darles la bienvenida desde Israel. Aquí en Israel son las 10 de la noche, en Colombia son las 3 de la tarde, creo que en El Salvador son las 2 de la tarde. Son dos comunidades que se unen para hacer esta charla en momentos un poco extraños en Israel y en el mundo, momentos difíciles, pero donde estamos más juntos que nunca. Eh, Le quiero agradecer a Lisa Eskenazi, que es parte del equipo de Ein Lezion, por haber organizado, coordinado esta charla en conjunto con estas dos queridas comunidades que pertenecen al movimiento Ein Lezion de la organización sionista en su departamento de emprendimientos sionistas. Y hoy tenemos como invitado especial a Gabriel Chocrón, que es un ex venezolano que hizo Aliyah y está en Israel, creo que hace más de 10 años, más de 15 años quizás, ¿no, Gabriel? 15 años, sí, sí, 15 15 años. años. Gabriel es graduado de Comunicación Social, Ciencias Políticas de la Universidad de Barilán, aquí en Israel, en Ramat Gan. Gabriel sirvió en las Fuerzas de Defensa de Israel como portavoz de COGAT, que es una unidad encargada de las actividades del gobierno israelí en los territorios. Además, Gabriel es asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores en sus comunicaciones con América Latina a través de las plataformas digitales. Gabriel además es cofundador de una institución que se llama Conexión Israel, que es una iniciativa que conecta Israel con América Latina y organizan delegaciones de alto nivel con ministros, empresarios, académicos, emprendedores, políticos, todo tipo de grupos que de alguna manera ayudan a promover la historia que se cuenta aquí en Israel. Y un poco para eso estamos hoy y lo invitamos. eh, y quiero darle la bienvenida al Colegio Teodoro Herzl, un colegio muy querido de nuestro movimiento Ein Lezion, de Medellín, Colombia, y la comunidad del Salvador, que tiene miembros también que son parte de Ein Lezion, a pesar de que no tiene un colegio porque es una comunidad muy chiquitita, es muy, muy activa. Estuvimos conversando con ellos y realmente increíble lo que hacen para una comunidad tan pequeña. Todo lo que ustedes hacen para nosotros es inspiración, así que gracias por haber citado a esta reunión. La dinámica va a ser la siguiente. Gabriel va a hablar más o menos una media hora, quizás un poquito más. Actualización de la situación que ustedes ya conocen. No vamos a empezar de cero, sino vamos a hilar para que pueda actualizar qué es lo que está ocurriendo ahora. Y vamos a dar la oportunidad a hacer preguntas. Pueden hacer las preguntas por el chat y si alguien quiere hablar, también le podemos dar la palabra, siempre y cuando sea una pregunta y no un discurso, para que todos puedan ser parte y participar, ¿no? Entonces, sin más, le voy a dar la palabra a Gabriel. Gabriel, gracias por estar aquí. Sabemos que trabajas muy duro y aquí estás una vez más con nosotros. Adelante. Muchas gracias a ti, Anabela, y a todos los involucrados en la organización de este encuentro. Gracias, obviamente, al movimiento Ein Lezion por la oportunidad. Realmente para mí es un gusto poder conectarnos así de tan lejos, miles de kilómetros, y de alguna forma conversar sobre algo que es importante y cercano al corazón de todos nosotros, como lo es el Estado de Israel, como lo es las comunidades judías en la diáspora y un poco actualizarnos de lo que está pasando en Israel y también un poco conversar de qué cosas se pueden hacer a la distancia como comunidades, entendiendo la complejidad y las características de cada comunidad y no menos importante también contestar preguntas, inquietudes, comentarios, todo lo que quieran, estamos aquí también para eso. Solamente sumando a la presentación que me hizo Novela, como dijo Novela, no soy ex venezolano, soy venezolano, pero viviendo en Israel hace 15 años. Realmente vine acá joven, después de hacer Shnat Akshara y comenzar a estudiar un poco en la universidad en Venezuela, decidí venir a Israel y como dijo Novela, hice mi primer título acá. Y luego de hacer mi primer título entré al ejército, como hacen muchos jóvenes acá en Israel, y trabajé como portavoz de la unidad que se encarga de todo lo que pasa en los territorios, todo lo que es la coordinación de actividades más que nada civiles en los territorios, por ejemplo, para que entiendan a qué me refiero, por ejemplo, entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, algo que en estos días es tan común hablar, por ejemplo, todo el tema de la entrada de palestinos a trabajar en Israel o a recibir tratamiento médico, incluso operativos que tienen que ver con temas de inteligencia pasaban también por nuestra unidad. Realmente una experiencia súper interesante. Yo en lo personal estaba en la base que está ubicada enfrente de Ramala,
que es la ciudad principal palestina en Cisjordania, pero nuestra unidad se encargaba de todo lo que pasaba también con la Franja de Gaza. Y después de salir del ejército, un par de semanas después, inclusive ni siquiera meses, comencé a trabajar con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel como asesor, manejando hasta hoy todo lo que son las redes sociales en español, todo lo que es la comunicación digital del Estado de Israel en español, no por hacer propaganda, pero pueden seguirnos en las redes sociales, se llama Israel en español, o sea, muy fácil, Israel en español, que son redes sociales oficiales del Estado de Israel en el idioma español, y donde obviamente en estos tiempos de guerra estamos hablando mucho de la situación actual, de la posición israelí, de las realidades que hay en el terreno, a diferencia de lo que algunos en el mundo intentan mostrar sobre lo que está pasando. Ahora, en esta primera introducción, sí vamos a hacer un pequeño repaso de lo que pasó hasta ahora, pero como decía Anabela, no haciendo todo el recuento, digamos, de cada detalle de lo que pasó en un primer momento, entendiendo que todos tenemos una base acá de que entendemos lo que ocurrió, pero realmente esta guerra que inició el día 7 de octubre, que es importante destacar, es una guerra que no inició Israel, es una guerra que inicia cuando a las 6:30 de la mañana del 7 de octubre, en medio de un día festivo, como si fuera a lo mejor Navidad o Semana Santa en algún lugar de América Latina, en medio de un día festivo, la organización terrorista Hamas decide invadir Israel con, hoy sabemos que alrededor de 3.000 terroristas que entraron desde Gaza hacia Israel y en un primer momento invaden varias comunidades, alrededor de 30 comunidades en el sur de Israel, y por un lado realizan una masacre donde asesinan de forma cruel, a sangre fría, a todas las personas que encontraron prácticamente. Gente que estaba viajando en la carretera, simplemente le disparaban directamente sin ver quién era, quién estaba viajando en el auto. O sea, era realmente una invasión, un ataque con el objetivo de asesinar a la mayor cantidad de personas posibles, incluyendo bebés, incluyendo niños, incluyendo jóvenes, incluyendo ancianos. Hay casos, por ejemplo, de ancianos que estaban en su casa, que fueron ejecutados a sangre fría eh, en la sala de su casa. Y realmente, y en paralelo a esto, también sabemos que ese día 7 de octubre el Hamas disparó en un primer momento, en un espacio de minutos, dispararon cerca de 500 cohetes hacia Israel, mientras los terroristas estaban invadiendo el país. Al mismo tiempo estaban disparando cohetes para servir de alguna forma como cobertura del ataque que estaban haciendo. Y en general, solamente el primer día, para que entendamos la magnitud de lo que fue el ataque del 7 de octubre, el primer día el Hamas disparó más de 3.000 cohetes en un día. Para ponerlo en comparación, en una de las últimas operaciones militares que duró 2 semanas, dispararon 4.000 cohetes. Aquí estamos hablando que en un espacio de 24 horas dispararon 3.000 cohetes, asesinaron a más de 1.200 personas. Ya vamos a hablar un poco de números también. Hirieron desde el comienzo de la guerra hasta ahora ya a más de 8.000 personas, es el número más actualizado. La gran mayoría de ellos el mismo día 7 de octubre. Y uno de los temas que sigue abiertos y que vamos a centrarnos bastante hoy es que no solamente hirieron, asesinaron, sino que también secuestraron a 240 personas, en su mayoría israelíes, aunque muchos también con doble nacionalidad, e incluso trabajadores extranjeros que estaban acá en Israel y que hasta hoy en día prácticamente todos siguen secuestrados en la Franja de Gaza. Ahora, desde el momento en que comienza esta guerra, que como dije antes, es una guerra que inicia la organización terrorista Hamas. De hecho, podríamos decir que hasta el sábado 7 de octubre a las 6:29 de la mañana había un cese al fuego de facto entre Israel y la organización terrorista Hamas. El Hamas rompe ese cese al fuego con este ataque terrorista masivo, y en ese momento Israel declara que entra en una guerra en contra de la organización terrorista Hamas. Y voy a decir algo que probablemente vaya a repetir otras veces durante esta conferencia, que Israel fija tres objetivos principales para esta guerra. Desde un comienzo de la guerra fija que estos son sus tres objetivos principales. El primer objetivo es destruir a la organización terrorista Hamas. Para los que no saben, la organización terrorista Hamas es una organización que desde el año 2007 tiene el control de la Franja de Gaza. Si no saben, igual echo un poco para atrás todavía, en el año 2005 Israel se retira de forma unilateral de la Franja de Gaza en búsqueda de paz. Lamentablemente, menos de 2 años después, lo que recibimos es que toma el poder de la Franja de Gaza una organización terrorista que desde un primer momento comienza a atacar de forma incesante a Israel, principalmente con disparos de cohetes, pero también hay que decirlo, no es primera vez que intentan infiltrarse en Israel, e incluso hubo ocasiones anteriores donde se habían logrado infiltrar en Israel, pero no de esta magnitud, y por lo general eran neutralizados de una forma bastante rápida, aunque algunas veces lograron sí infiltrarse, por ejemplo, en bases del ejército
y atacar a civiles israelíes inclusive dentro del territorio israelí. Entonces Israel el día 7 de octubre fija como primer objetivo destruir esta organización terrorista que está amenazando la vida de los civiles israelíes, no solamente en el año 2023 y en el año 2007, sino que incluso en el año 1987, cuando se funda el Hamas, establece en su carta fundacional que su objetivo de existir es eliminar al Estado de Israel e instaurar un régimen islámico en su lugar. Y esto es importante aclarar porque no estamos hablando acá de que hay un tema puntual de territorios, de que hay un tema puntual de una negociación de paz o de un posible acuerdo de fronteras o de un Estado palestino. El Hamas establece que ellos quieren exterminar, destruir, borrar del mapa al Estado de Israel. Y de hecho, en su propia carta fundacional, en la misma donde dice que quiere destruir el Estado de Israel, en esa misma carta fundacional aclara de forma textual que no están a favor de ninguna iniciativa de paz ni ninguna conferencia internacional que trate de, digamos, avanzar, de promover alguna iniciativa de paz. Entonces, realmente Israel toma como objetivo destruir a la organización terrorista Hamas para acabar con esta amenaza constante en contra de la población civil israelí, que el 7 de octubre vimos también la magnitud y el alcance que puede llegar a tener. Un segundo objetivo, que hoy en día es también parte muy importante de lo que está pasando acá en Israel, era el objetivo o es el objetivo de traer de vuelta a casa a todos los secuestrados. Y pongo un énfasis en todos, porque vamos a hablar en unos minutos de lo que está pasando hoy en Israel y del posible no, del acuerdo, de la tregua que va a comenzar mañana entre Israel y el Hamas, donde va a haber una liberación parcial de los secuestrados, pero claro, que el objetivo de Israel en este momento sigue siendo que todos los secuestrados regresen a casa. Estamos hablando de secuestrados que van desde bebés de 10 meses, que incluso podría decir que es un bebé que cuando lo secuestraron tenía 9 meses, no 10, y que ya cumplió 10 meses estando en Gaza, es decir, ha pasado ya más de un 10% de su vida secuestrado por una organización terrorista. Esperemos que cuando crezca no se recuerde de todo ese terror hasta ancianos de 85, 87 años que siguen secuestrados en la Franja de Gaza. Ese es el segundo objetivo principal de Israel en esta guerra. Y el tercer objetivo, que es también importante destacar, que no es un objetivo, digamos, que vamos a ceder en él, es que el tercer objetivo es que lo que haya en la Franja de Gaza el día después de la guerra sea, y podemos hablar de eso más adelante, sea una autoridad palestina que gobierne la franja, sea una fuerza internacional o sea el mismo Israel que controle la franja de Gaza por un tiempo limitado. La prioridad de Israel es asegurarse que lo que pasa en la franja de Gaza el día después de la guerra no ponga en peligro la seguridad de los ciudadanos israelíes. Es decir, nuestro objetivo es que quien gobierne la franja de Gaza tiene que ser una entidad que está comprometida con la seguridad de los ciudadanos israelíes. Y ahí entra el papel que puede tener la comunidad internacional y también la autoridad palestina, que es hasta este momento la entidad pública, digamos, que Israel reconoce como representante legítimo del pueblo palestino. Ahora, como dijimos, el 7 de octubre comenzó esta guerra. Israel desde un primer momento comenzó a atacar la infraestructura terrorista del Hamas en la Franja de Gaza. En un primer momento y prácticamente por casi 3 semanas lo hizo siempre de forma aérea, con ataques aéreos contra infraestructura terrorista en Gaza. Pero desde el día 26 de octubre Israel comenzó también una operación terrestre dentro de la Franja de Gaza, principalmente, o hasta ahora exclusivamente en la operación terrestre, en el norte de la Franja de Gaza, que es donde estaban los mayores centros de comando de esta organización terrorista en la franja. Ahora estamos hablando de una lucha, de una guerra que es extremadamente compleja del punto de vista militar, del punto de vista moral, del punto de vista legal, pero hay que dejar también varios puntos en claro. En primer lugar, que Israel es un país, como un país democrático, comprometido con el derecho internacional. Israel es un país que todo lo que hace, incluso en una guerra, está regido y está avalado por el derecho internacional. Y realmente cuando se aprueba una operación del ejército israelí, se lo digo también como alguien que estuvo adentro de eso, cada operación es aprobada de forma puntual, incluso por un departamento legal que existe dentro del ejército. Hay lo que se llama la Praklitud, podríamos decir la fiscalía del ejército, que es quien tiene que avalar cada una de las operaciones y dar una luz verde a la legitimidad de esa operación desde el punto de vista del derecho internacional. Ahora, ¿cuál es el problema? Que realmente en la complejidad de la lucha que tenemos en la Franja de Gaza, estamos hablando de una organización terrorista que en los últimos 16 años, desde el año 2007, instauró como política atrincherarse
entre la población civil para colocar ahí su infraestructura terrorista. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, ellos colocan lanzaderos de cohetes con los que disparan cohetes hacia Israel, no los colocan en bases militares aisladas de la población civil, los colocan a veces a 20 metros de un colegio, los colocan a veces dentro de mezquitas, los colocan a veces dentro de incluso sedes de las organizaciones juveniles de la Franja de Gaza, y por supuesto lo que se habla mucho en estos días, los colocan también en hospitales o muy cerca de hospitales dentro de la Franja de Gaza. Esto significa que están utilizando a la población civil como escudos humanos. Y eso es nada más lo que estamos hablando que está por arriba de la Tierra, es decir, lo que hacen por arriba del nivel terrestre, pero de forma subterránea también han construido una red de túneles que ellos dicen, no sé si podemos creerles el 100%, pero ellos dicen que es una red de túneles de casi 500 kilómetros dentro de la Franja de Gaza, 500 kilómetros de túneles dentro de la Franja de Gaza, que en su enorme mayoría estos túneles pasan por debajo de casas, por debajo de hospitales, por debajo de escuelas, es decir, que también se esconden debajo de los civiles. Y esto hace que realmente la lucha contra una organización terrorista de este tipo, para un Estado democrático que cree en el derecho internacional, es sumamente compleja. Pero, hay que decirlo también, a pesar de esta complejidad, hay reglas muy claras en la guerra. Y una de esas reglas, por ejemplo, dice que cualquier infraestructura civil que es utilizada para fines militares pierde su protección como infraestructura civil. Es decir, si ahora el Hamas utiliza una escuela como un lugar de lanzadero de cohetes, esa escuela pierde su protección o su inmunidad como una infraestructura civil y pasa a ser un objetivo militar legítimo. No porque Israel lo determinó, sino porque así lo determinan las leyes de la guerra establecidas en la Convención de Ginebra. Y esto habla mucho tanto de la intención de ellos como de la intención de nosotros. Al fin y al cabo, tenemos una organización terrorista que su objetivo y la razón por la que se atrincheran de esa forma entre la población civil es provocar la mayor cantidad de bajas civiles del lado israelí, y vamos a hablar de cómo, pero también del lado palestino. Ellos entienden que en el momento que ellos colocan un lanzadero de cohetes en una escuela, y Israel tiene la obligación de defender a sus ciudadanos y tiene que atacar esa escuela para neutralizar la infraestructura terrorista, en el momento en que hayan bajas de civiles del lado palestino, puede servirles como herramienta, prácticamente como un peón en este juego de la guerra, para generar más presión sobre Israel para que no pueda neutralizar esta infraestructura terrorista. Y por eso salen muchas veces imágenes terribles de la Franja de Gaza que rompen el corazón, pero quien es responsable de esas imágenes, quien es responsable de las víctimas civiles en esta zona de conflicto, es quien pone a esos civiles en peligro, que es la organización terrorista Hamas, que hace todo lo que dijimos anteriormente. Pero también del lado israelí, digamos, lo vemos, porque vemos que el Hamas desde el 7 de octubre ha disparado 10.000 cohetes, y esto es muy importante destacarlo porque los medios prácticamente no lo hablan. La organización terrorista Hamas ha disparado más de 10.000 cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel. Y no lo disparan hacia bases militares israelíes, lo disparan hacia centros poblados de Israel, lo disparan hacia la ciudad de Tel Aviv, que es la principal ciudad de Israel, la segunda principal ciudad de Israel del punto de vista de población, lo disparan incluso hacia Jerusalén, nuestra capital, que en teoría debería ser un lugar sagrado para ellos también, para los musulmanes, y sin embargo la atacan de forma indiscriminada. Les puedo contar incluso que en uno de esos ataques con cohetes, un musulmán que vivía en un poblado cercano a Jerusalén, en Abu Ghosh, para los que conocen, eh, murió a causa de un cohete disparado por el Hamas. Es decir, un cohete disparado por una organización terrorista islámica asesinó a un civil islámico musulmán que vivía en Jerusalén, una ciudad que es sagrada para el Islam. Y esto nos habla realmente de cómo la intención del Hamas es, por un lado, provocar la mayor cantidad de bajas civiles del lado israelí, pero haciéndolo también mientras se esconden detrás de los civiles palestinos y quieren también, y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos, quieren también que hayan bajas civiles del lado palestino. Les puedo contar, por ejemplo, que hace un par de semanas el líder de la organización terrorista Hamas, Ismail Haniyeh, dijo en un mensaje abierto para el público palestino que la sangre de los niños y las mujeres era algo que ellos necesitaban para fortalecer el espíritu de la resistencia. Es decir, ellos mismos aceptan que para ellos la sangre de las mujeres y los niños es algo deseado. No estoy hablando de la sangre de las mujeres y los niños israelíes, estoy hablando de la sangre de las mujeres y los niños de los propios palestinos, que para ellos son un objetivo, una fuente de inspiración para luchar en contra de Israel. Y realmente, como digo, han disparado más de 10.000 cohetes hacia territorio israelí. Afortunadamente acá en Israel tenemos lo que se llama el sistema cúpula de hierro, que es un sistema de defensa que intercepta la gran mayoría de los cohetes que van dirigidos a zonas pobladas. Es decir, si un cohete va dirigido a zonas no pobladas, por ejemplo un terreno abierto en mitad del desierto, el cohete no es interceptado, sino que el sistema
lo deja caer por un tema de tanto de presupuesto como de enfoque o prioridades en el sistema de defensa. Y estamos hablando también de que desde el 7 de octubre este sistema cúpula de hierro está funcionando a máxima capacidad, obviamente, pero también está funcionando en otros frentes, porque también Israel ha sido atacado repetidas veces, principalmente desde el sur del Líbano hacia el norte de Israel, tanto por terroristas de la organización terrorista Hezbollah, que es la organización terrorista que prácticamente domina lo que pasa en el Líbano, como incluso por terroristas del Hamas que viven y tienen centros de operación en el Líbano, que esto tampoco se habla mucho, pero es una realidad. De hecho, ayer Israel neutralizó al vicecomandante del Hamas en el Líbano. Ahora, en el medio de esta complejidad, en el medio de todo esto, como decía, para Israel realmente es muy importante reducir lo más posible las bajas civiles del lado palestino, y por eso por prácticamente un mes, es más, ya más de un mes, Israel ha pedido a los civiles que viven en el norte de la Franja de Gaza, que hasta ahora ha sido el foco de la operación israelí, los civiles palestinos que viven en el norte de la Franja de Gaza, que puedan evacuar hacia el sur para alejarse de la zona de combate, para alejarse, digamos, del peligro de esta guerra, y que estén en el sur de la Franja de Gaza, donde en este momento no hay operativos terrestres israelíes. Sin embargo, mientras Israel hizo eso, ¿cómo lo hizo? Haciendo llamadas telefónicas a los palestinos que viven en Gaza, lanzando millones, literalmente millones de panfletos desde el aire hacia la zona del norte de la Franja de Gaza, haciendo anuncios obviamente en redes sociales, haciendo incluso llamadas, no solamente llamadas telefónicas, sino grabaciones de voz y mensajes de texto a todos los palestinos que viven en el norte de la franja. Israel hizo todos los esfuerzos posibles para que la población civil salga de esa zona de combate y se aleje del peligro, mientras que el Hamas hizo todo lo posible para que esos mismos civiles palestinos se queden en la zona de combate, en esa zona de conflicto, como vimos que hicieron llamados públicos a no salir de sus casas. Vimos que inclusive cuando las personas estaban evacuando hacia el sur, llegaron a bloquear carreteras, a poner una especie de barricada en las carreteras para que los palestinos no puedan pasar, y en algunos casos también hay sospechas de que incluso llegaron a disparar y atacar a las personas que estaban evacuando hacia el sur. Ahora, otro dato interesante, y sigo aquí poniendo un poquito de contexto, de los cerca de 10.000 cohetes que se han disparado desde la Franja de Gaza hacia Israel, más de 1.000, es decir, un poco más de un 10%, han caído dentro de la propia Franja de Gaza. Es decir, son organizaciones terroristas que están disparando hacia Israel para intentar asesinar a civiles israelíes, pero en algunos casos los cohetes fallan y caen dentro de la propia Franja de Gaza, y sabemos que hay también heridos y muy probablemente muchos muertos del lado palestino que no murieron por ataques israelíes, sino que murieron por cohetes fallidos disparados por estas organizaciones terroristas. Uno de los casos más conocidos fue lo que pasó en el hospital Al-Ali, ahí en la Franja de Gaza, que un cohete fallido de la yihad islámica que estaba siendo disparado hacia Israel falló y cayó en el estacionamiento de un hospital y mató a, no sabemos un número exacto de personas, pero decenas de personas probablemente, que en un principio se culpó a Israel de ese ataque, y después se demostró de que había sido un cohete fallido de la yihad islámica. Ahora, dentro de todo este contexto, dentro de todos estos datos que les mencioné, uno de los temas principales, como dijimos, es el tema de los secuestrados. Y aquí vamos a hablar un poco de noticias que son realmente del día de hoy. Como dijimos, hay alrededor de 240 secuestrados. Digo alrededor porque hay algunos secuestrados que no se tiene certeza de si están secuestrados o si el día 7 de octubre fueron asesinados y simplemente sus cuerpos aún no han sido identificados o sus restos aún no han sido encontrados. En muchos casos, lamentablemente, las víctimas, por ejemplo, fueron quemadas y hay muchos cuerpos que quedaron prácticamente desintegrados. Y les puedo decir que hoy que estamos a 22 de noviembre, estamos a 47 días del comienzo de la guerra. Hoy hubo un caso de una persona que estaba desaparecida desde el 7 de octubre, y apenas hoy, 47 días después, pudieron identificar parte de su cadáver, pudieron identificar parte de su cuerpo, para que entiendan el nivel de abuso que hubo en contra de las víctimas israelíes, incluso contra sus cadáveres y sus cuerpos. Ahora, tenemos cerca de 240 secuestrados. Eh, Dentro de esos secuestrados, como dijimos al principio, Israel tiene el objetivo, creo que la obligación moral inclusive, no solamente un objetivo militar, sino una obligación moral de devolver a cada uno de esos secuestrados a su casa. Lo que pasó en las últimas, podríamos decir, 24 horas, es que Israel aceptó, o Israel también a nivel de gobierno aprobó, un acuerdo de una tregua
con la organización terrorista Hamas, un acuerdo que fue alcanzado con la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto, porque Israel obviamente no dialoga de forma directa con la organización terrorista Hamas, en el que las condiciones, digamos, las características de este acuerdo son las siguientes, y esta parte es muy importante. En una primera instancia, lo que se acordó en Israel, entre Israel y la organización terrorista Hamas, es la liberación de 50 rehenes israelíes, 50 personas que están secuestradas, las cuales todas son o niños o mujeres, es decir, en este momento no va a haber liberación de hombres y tampoco va a haber liberación de militares israelíes, aunque sean mujeres que fueron secuestradas. Sabemos que hay 6 mujeres soldados que fueron secuestradas en ese ataque del 7 de octubre. Esas 6 mujeres, lamentablemente una encontramos el cuerpo, entonces sabemos que no la van a devolver, pero hay otras 5 que sabemos que a pesar de ser mujeres no van a ser liberadas en esta primera parte del acuerdo. A cambio de estos 50 primeros secuestrados, el Hamas vamos a tener una tregua, una especie de cese al fuego temporal de 4 días, que en cada uno de estos 4 días, lo establecido es que tienen que liberar al menos 10 secuestrados por día, para en total, entre los 4 días de tregua, liberar 50 personas en total, al menos. Ese es el acuerdo que se firmó. A cambio de esto, Israel va a liberar por cada secuestrado israelí que sea liberado. Israel va a liberar a 3 palestinos que están presos en las cárceles israelíes, la mayoría de ellos con cargos de terrorismo o violencia, no necesariamente es violencia terrorista, a veces es violencia de temas de orden público, pero también en este caso lo que se está liberando los presos palestinos no son terroristas que hayan asesinado israelíes, sino son principalmente jóvenes entre 16 y 19 años que sí estuvieron involucrados, como digo, la enorme mayoría de casos en terrorismo o violencia y que estaban hasta este momento en cárceles israelíes. Además, está establecido en este acuerdo que hay una opción de alargar esta tregua más allá de estos primeros 4 días, donde por cada día adicional que haya, perdón, digo al revés, por cada 10 rehenes adicionales que el Hamas libere, Israel va a aceptar hacer un día más de tregua. Es decir, si después de los primeros 4 días el Hamas dice, digamos, aprueba liberar a otros 10 secuestrados israelíes, Israel va a aceptar que se extienda un día más esta tregua, este cese al fuego temporal. Ahora, el acuerdo actual, no sabemos qué va a pasar después de unos días, el acuerdo actual solamente aplica a mujeres y niños. Y sabemos que hay entre mujeres y niños en este momento secuestrados alrededor de 90 personas que cumplen con estas condiciones. Entonces, en la realidad ya sabemos que este acuerdo va a durar, según estas condiciones, hay que ver si van a cambiar, como un máximo 10 días de tregua. Pero Israel también aclara que después de estos 10 días de tregua, ojalá y sean 10 días para que liberen a la mayor cantidad de secuestrados, no significa que se acaba la guerra, significa que hubo 10 días de tregua y que después de estos 10 días Israel va a seguir adelante con sus 3 objetivos que marcó. Uno, acabar con el Hamas. Dos, liberar a todos los secuestrados. Y tres, asegurarse de que el futuro de la Franja de Gaza sea más seguro para los ciudadanos israelíes de lo que era hasta el día de hoy. Además de esos términos que les conté ahora, hay otros términos como mayor entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, entrada de combustible para los hospitales en la Franja de Gaza. Hay todo tipo de detalles también del acuerdo, digamos que son un nivel más bajo, pero digamos que lo principal de este acuerdo, de esta tregua que se está haciendo entre Israel y la organización terrorista Hamas, son las que indiqué ahora. Realmente, solamente para que entiendan el nivel de complejidad, hay aquí un debate muy fuerte en Israel sobre digamos, si es correcto o no hacer un acuerdo de este tipo, por muchas razones. Por un lado, porque estamos, es cierto, liberando a 50, ojalá 100 de los secuestrados, pero están quedando muchos otros secuestrados todavía en la Franja de Gaza y de alguna forma no tenemos en este momento una respuesta de cómo los vamos a liberar o en qué momento van a ser liberados. No solamente eso, sino que también puede haber una complejidad en cómo retomar la guerra después de 4, 5 o 10 días y cómo realmente Israel va a poder volver a retomar el operativo contra el Hamas. ¿Qué va a hacer el Hamas mientras tanto en estos días para reorganizarse? ¿Cómo pueden generar presión internacional contra Israel para que el mundo pida después de esta tregua llegar a un cese del fuego definitivo y no a un cese del fuego temporal? Es decir, hay muchas preguntas abiertas que realmente vamos a ver cómo se desarrollan, y creo que la principal pregunta es si realmente se va a respetar este acuerdo, más que nada entendiendo que queremos que todos los secuestrados vuelvan a casa, que vuelvan vivos. Eso también es una condición israelí, son rehenes que están vivos, no queremos cadáveres, queremos personas vivas, y esperemos que todos estén vivos. Y también, muy importante, entender si se va a respetar el cese al fuego desde el punto de vista de la violencia o los ataques.
del Hamas hacia Israel. Hemos visto lamentablemente muchas otras ocasiones en la historia que hemos hecho ceses al fuego con Hamas, que ellos son quienes violan el cese al fuego, que no respetan ni siquiera las primeras horas del cese al fuego y que siguen atacando a Israel. Hay que entender que es una organización terrorista, no es un ejército ordenado de un país democrático donde siempre las órdenes se dan de arriba hacia abajo y todo el mundo las cumple, sino que hay acá también un tema incluso de control dentro de la propia organización terrorista y que no hayan terroristas que vayan a incumplir con este cese al fuego y la incógnita de qué pasa si se incumple el cese al fuego de alguno de los dos lados, cómo va a seguir adelante esta tregua o este acuerdo. Eh, y realmente es, digamos, una situación difícil para la población israelí. Todos esperamos ver mañana que algo que no es importante es que este acuerdo empieza mañana en la mañana, es decir, a partir de mañana hay un cese al fuego práctico y a partir de mañana esperamos comenzar a recibir a secuestrados israelíes. Todos nosotros queremos ver y estamos emocionados de alguna forma por ver mañana imágenes de las personas reuniéndose con sus familias, de las personas volviendo a casa, de hijos que se van a reencontrar con sus padres, de familias casi enteras que van a salir de Gaza y van a volver a sus casas, aunque físicamente no a sus casas, porque muchas de sus casas están destruidas por los ataques de Hamas, pero sí, digamos, hacia Israel, que es la casa de todos ellos. Pero también hay otro dilema. Por ejemplo, hay familias que secuestraron a una familia entera, es decir, secuestraron al papá, a la mamá y a los hijos. Por ejemplo, el caso de la familia Vivas, que está el papá, la mamá y dos hijos, el bebé de 10 meses que mencioné antes y otro niño de 4 años. Y según el acuerdo actual, mañana el Hamas, o digamos dentro de este acuerdo, el Hamas va a liberar a la familia Vivas, pero el papá se va a quedar en Gaza, porque va a liberar a la mamá, va a liberar a los dos hijos, pero el papá no entra dentro del acuerdo. Entonces realmente estamos separando, se están separando las familias y el papá va a quedar en Gaza y va a quedar para un momento más adelante para poder liberarlo. Entonces hay realmente una situación compleja. Hay mucho debate en Israel de si es correcto o no es correcto, de si realmente es una victoria para Israel este acuerdo o es más bien algo que pone en riesgo los objetivos, los otros objetivos de esta guerra. Pero lo cierto es que esto va a comenzar mañana y todas nuestras oraciones, toda nuestra esperanza es realmente que sea de la mejor forma posible y que podamos ver un triunfo de la humanidad realmente, de ver que estas personas están regresando a sus casas, a sus hogares. Hay también, por ejemplo, una niña de 3 años que a sus padres los asesinaron, a los dos padres los asesinaron el día 7 de octubre en frente de los ojos de esta niña. De hecho, una persona que vio a la niña antes de ser secuestrada cuenta que la vio llena de sangre, probablemente la sangre de alguno de sus padres, y después de que asesinaron a sus padres, tomaron a la niña, la secuestraron y la llevaron a la Franja de Gaza, una niña de 3 años que va a volver a Israel sin saber que es huérfana. Y realmente es una situación horrible, una situación horrenda, pero queremos que por lo menos ella, Abigail y Dan, de 3 años, pueda regresar y pueda reunirse con la familia que le queda, con sus tíos, con dos hermanos que tiene ella, que sobrevivieron y que no fueron secuestrados. Eh, Ahora, además de todo lo que les acabo de contar, de todo el frente de batalla y toda la guerra que hay a nivel militar e incluso a nivel diplomático, de cómo Israel está logrando mantener el apoyo internacional de, digamos, nuestros aliados, principalmente los países occidentales, como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Alemania, como Francia en gran medida, hay un tercer escenario de combate que creo que también es parte de lo que venimos a hablar el día de hoy. Y ese tercer escenario de combate es realmente la legitimación pública y la conversación o digamos la opinión pública que hay sobre la operación de Israel, sobre la guerra de Israel contra el Hamas en la Franja de Gaza. Y creo que acá hemos visto, lamentablemente alrededor del mundo, una ola de antisemitismo sin precedentes. Estamos hablando de que en lugares como Estados Unidos el nivel de antisemitismo aumentó en un 500% desde el comienzo de la guerra. Y estamos hablando también de una guerra feroz en las redes sociales, lo digo como algo que alguien que pasa 24 horas al día trabajando en las redes sociales. Estamos viendo realmente una guerra feroz de dos narrativas. Por un lado, nosotros, Israel, que somos un país democrático, que creemos en la vida, que creemos en los derechos humanos, que creemos en los valores que nos sostienen como civilización, frente a una organización terrorista que no cree en la vida. Ellos mismos lo dicen, que ellos glorifican la muerte. Hay declaraciones del ex ministro de Interior de Hamas que dice que ellos desean la muerte, tanto como los sionistas, es decir, Israel, desea la vida. Ellos mismos lo dicen. Pero no solamente que desean la muerte de los demás, sino que también glorifican la muerte propia y de que todo lo hacen para matar y morir en nombre de Alá, en nombre de un Dios que para ellos, en su visión extremista de la realidad y su interpretación equivocada de la religión islámica, creen que este Alá
les dio una orden de acabar con todos los que no son como ellos y de que tienen que instaurar un régimen islámico, un califato, tanto en Israel como en el resto del mundo. Ahora, en el marco de esto realmente vemos que hay un desafío muy grande para las comunidades judías en el exterior. Yo vengo de Venezuela, que Noela conoce bien, que ha sido lamentablemente desde hace 15 años, principalmente desde el año 2008, uno de los escenarios más difíciles del punto de vista de la opinión pública sobre Israel, obviamente en ese lugar por las condiciones del gobierno, por la alianza del gobierno con todos aquellos que no son digamos, la alianza del gobierno con lo que llamamos el eje que es contrario a Israel, con el régimen iraní, etcétera, etcétera. Pero realmente vemos que como comunidades judías o como personas cercanas a la comunidad judía de alguna forma, tenemos el desafío de luchar contra este antisemitismo y contar la realidad al mundo de todas las formas posibles. Hemos visto manifestaciones multitudinarias en contra de Israel en gran parte de las capitales de Europa, incluso en Estados Unidos. Hemos visto también afortunadamente manifestaciones a favor de Israel en países de América Latina, en Europa y en Estados Unidos, pero creo que es momento ahorita de alzar la voz, de involucrarse, obviamente siempre con las consideraciones de seguridad, que nadie ponga en riesgo su integridad física, pero realmente de actuar de forma proactiva para mostrar y para compartir y para poner sobre la mesa la narrativa de Israel, los valores de Israel, la forma en que Israel ve este conflicto, la forma en que Israel, digamos, cuida la ley internacional, protege el derecho internacional en medio de esta guerra y que también entiendan que esto es una guerra, como dijimos antes, entre Israel, un país democrático con los valores que todos nosotros compartimos, frente a una organización terrorista islámica radical que entró a Israel, asesinó a nuestros civiles, secuestró a nuestros civiles de una forma violenta, inhumana, cruel y salvaje. Y realmente es parte del desafío que tenemos en América Latina y en el mundo entero. Y creo que es importante decir que no es un desafío del pueblo judío. Al fin y al cabo es un desafío de la civilización, es un desafío de las personas que tenemos ciertos valores, ciertos lineamientos, digamos, desde el punto de vista de lo que creemos, de nuestros principios, frente a personas que tienen un set de valores totalmente diferentes. Y aquí hay una última cosa que quiero decir y después quiero abrir el espacio para dos últimas cosas que quiero decir y quiero abrir espacio para preguntas. En primer lugar, entender, que no lo aclaré lo suficiente, que esto no es una guerra entre Israel y los palestinos. No estamos acá en una disputa por territorio, no estamos aquí en una disputa por quién tiene derecho a vivir en esta tierra, estamos aquí en una disputa entre Israel y la organización terrorista Hamas. Y de hecho les digo que quien levanta la bandera palestina y quien tiene amor por los palestinos y quien tiene amor por la causa palestina, tiene que ser el primero que se pone del lado de Israel en esta batalla, porque la organización terrorista Hamas es una organización terrorista que lleva 16 años arruinando las vidas de las personas en la franja de Gaza. Lleva 16 años utilizando a los civiles palestinos como carne de cañón. Lleva 16 años agarrando todos los recursos que entran en la franja de Gaza. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy simple, el cemento, con el que podían haber construido cientos y miles de hospitales, de casas, de escuelas, de mezquitas inclusive si quisieran, y en lugar de invertir los recursos del pueblo palestino para el desarrollo de la franja de Gaza, con toda la ayuda internacional que ha recibido, podría ser Dubái, en lugar de invertir el dinero de los palestinos en eso, ha invertido los recursos de los palestinos en construir túneles subterráneos, en fabricar cohetes para disparar a Israel, en pagarle sueldos a los terroristas para que sigan siendo parte de esta organización terrorista, y una cantidad de cosas que lo único que hacen es anteponer su odio a Israel sobre su amor a los propios palestinos. Entonces yo creo que todos los que también apoyan la causa palestina, todos los que también creen que los palestinos merecen tener una mejor vida, tienen que ser los primeros que se ponen en este momento en contra del Hamas, que levantan la bandera y dicen, señores, esto no es en nombre de la causa palestina, más bien estas personas están dañando el futuro de los palestinos. Vimos como hay palestinos dentro de Gaza que lo han dicho en los últimos días y que han salido incluso maldiciendo el liderazgo del Hamas, diciendo que son ellos los que los han llevado a esta ruina, a esta situación. Pero es muy importante entender que no estamos hablando acá de que si apoyo a Israel en esta guerra estoy en contra de los derechos de los palestinos. Por el contrario, liberar en este momento a Gaza del yugo de esta organización terrorista es actuar a favor de los palestinos, no es actuar en contra de los palestinos. Y la última cosa, y con esto cierro, y me encantaría, si hay alguna pregunta, comentario o lo que sea, me encantaría que podamos discutirlo. No sé si han escrito algo en el chat, no he podido ver. Eh, Decir que realmente, como decía antes, estamos en una lucha en tres esferas. En el campo de batalla, número uno, estamos en una lucha desde el punto de vista diplomático frente a, o digamos en conjunto, con los países del mundo para realmente poner la posición israelí sobre la mesa. Estamos hablando de que no solamente a nivel de países, también a nivel de organizaciones internacionales hay una lucha muy importante. Es vergonzoso como, por ejemplo, las organizaciones de la ONU
que están encargadas de los derechos de las mujeres, por dar un ejemplo, no han dicho absolutamente nada, ni una palabra sobre el hecho de que mujeres israelíes fueron violadas el día 7 de octubre, fueron secuestradas el día 7 de octubre, fueron asesinadas el día 7 de octubre, fueron torturadas el día 7 de octubre, y no han emitido ni siquiera, no estoy hablando ni siquiera de un comunicado, ni siquiera una publicación en Twitter condenando la violencia del Hamas el día 7 de octubre. Estamos hablando de organizaciones internacionales que están aplastando, pisoteando la razón por la que fueron creadas, solamente por un sesgo anti-israelí y solamente por no salir en contra de lo que ellos consideran es el oprimido, sin entender que realmente lo que están haciendo es apoyar a una organización terrorista. Entonces hablamos de la esfera de combate militar, la esfera de combate diplomática, y como decía, hay una tercera esfera de combate, que es la esfera no sé si es de combate en ese momento, pero por lo menos una esfera de diálogo a nivel público, opinión pública, donde eso también tiene varias esferas. Estamos hablando de manifestaciones públicas a favor de Israel, estamos hablando de activismo en redes sociales, estamos hablando de incluso a nivel político dentro del país, que los funcionarios políticos en el país puedan conocer y entender cuál es la realidad de Israel y cuál es la posición de Israel y puedan realizar alguna, digamos, acción para respaldar a Israel. Y en último lugar, a veces incluso en una esfera de acción legal, porque hay muchas cosas que están pasando en los países de América Latina y del mundo, que son cosas ilegales, que hablan de antisemitismo, de racismo en contra de los judíos y en general en contra de quienes creen en la existencia del Estado de Israel, y que son cosas que debemos combatir y que no podemos aceptar. Y veo que Anabela se puso en la pantalla, así que eso significa que se me acabó el tiempo. Bueno, sí, hace un ratito. Quería ver la posibilidad, no sé, Nidia, si hay preguntas de los jóvenes, de los profesores, si quieren participar, quieren hacer tienen alguna pregunta. Ok. Hay la posibilidad de quitarse el mute. Mientras tanto, te diría, Gabriel, ¿cuáles son cómo maneja Israel todo el tema de explicar la verdad? Que yo estoy viendo que eso cambió un poco con el nuevo portavoz de las Fuerzas Armadas, que realmente hace un trabajo extraordinario tratando de probar las cosas que nadie nos cree o que creemos que no nos creen, que es difícil que apoyen, digamos, todo lo que Israel está haciendo. ¿Cuál es la política de Israel en ese sentido? ¿O ha sido en los últimos años? Sí, yo creo que en primer lugar la política de Israel es lo más importante es ir siempre con la verdad. O sea, realmente digamos, nuestra fuerza como un país democrático que cree en el derecho internacional y todo lo que hablamos, es que realmente cumplimos con lo que decimos y decimos las cosas cuando tenemos una base para decirlas. Por ejemplo, vimos el caso del hospital Al-Ali, que mencionaba hace un rato, donde cuando hubo una explosión en el hospital, el Hamas salió corriendo a los medios internacionales a decir que había sido un ataque de Israel. Eso había sido lo que dijo el Hamas. Les digo, minutos después de que hubo una explosión en el hospital, el Hamas salió a los medios a decir que fue un ataque israelí, y a Israel le tomó prácticamente 4 horas solamente decir que no había sido Israel. ¿Por qué? Porque realmente para poder salir y decir no fuimos nosotros, tenemos que revisar en todos los niveles que no haya podido haber, que no haya ninguna posibilidad en el mundo de que haya habido un fallo y Israel realmente haya hecho un ataque en el hospital, y tuvimos que tomarnos el tiempo para revisarlo y realmente logramos comprobar que no habíamos sido nosotros y que, digamos, hicimos nuestra revisión exhaustiva. Entonces creo que lo primero es la credibilidad y la verdad, no apurarnos a salir a decir cosas sin que esté 100% verificado. Eso a veces nos cuesta en tiempo, que a veces el diálogo ya comienza a surgir en las redes sociales, en los medios, pero sin credibilidad no somos nada. Y creo que lo segundo es que Israel realmente ahora está en una misión de mostrar en el terreno lo que estábamos diciendo. Es decir, nosotros, por ejemplo, dijimos hace 3 semanas prácticamente que la organización terrorista Hamas estaba utilizando un hospital en Gaza, el principal hospital en Gaza, que se llama Shifa, como un centro de comando terrorista, y nadie nos creyó. La gente se burló, ay, sí, ¿de dónde sacan eso? Muéstranos pruebas. Y hoy les puedo contar que el portavoz del ejército de Israel que mencionabas, Anabela, sacó un video de 9 minutos sin cortar, donde camina por toda la red de túneles que hay debajo del hospital Shifa, muestra cómo tenían armas en esa red de túneles, muestra cómo tenían incluso habitaciones donde probablemente durmieron secuestrados israelíes cuando estuvieron secuestrados los primeros días antes de que Israel llegue al hospital Shifa. Es decir, logramos mostrar sin ningún tipo de dudas, sin ningún tipo de lugar a que alguien piense que no es verdad, pudimos demostrar que hay realmente una red de túneles subterráneos debajo del hospital, algo que es una violación flagrante de la ley del derecho internacional.
Ahora, no te puedo decir que con eso ahora todo el mundo va a decir, sí, es verdad, tenían razón, perdón Israel, que les dijimos que no era verdad, porque sigue habiendo un sesgo anti-israelí y siguen habiendo muchos activistas anti-israelíes promoviendo una agenda de mentiras, pero nosotros sabemos que nosotros tenemos que mantenernos firmes en nuestra posición, tenemos que seguir contando la verdad y poniendo la verdad sobre la mesa con pruebas concretas, con pruebas innegables, y en ese momento es que realmente podemos por lo menos mantener, por un lado, el apoyo diplomático para que la comunidad internacional siga apoyando y respaldando el derecho de Israel a defenderse, y por otro lado, darnos herramientas para poder mostrar la realidad también en el campo de batalla de los medios de comunicación. Profe, cuando quiera, quítese el mute. Gracias, Gabriel. Adelante. Ahora. ¿Alguien va a preguntar o la palabra es para mí? Para ti, habla, vas a preguntar, Nidia. Sí, no, lo que pues quería saber si de pronto pues Gabriel nos puede como asesorar un poquito cómo enfrentar frente a padres de familia que tenemos acá. Pues sabes que nuestra escuela es una escuela de población mixta. Estos padres de familia que tienen muchos, tienen, se generan unas expectativas grandes, cómo explicarles que no lugar alejado de lo que pasa o no puede pasar. Yo creo que se escucha muy mal, pero creo que lo que ella está diciendo es que cómo podemos apoyar al colegio para tener las herramientas necesarias para hablar con los padres de familia que mandan a sus hijos. Es un colegio abierto a la sociedad y hay niños judíos, pero también hay muchos niños no judíos, familias no judías, y cómo se enfrenta toda esta situación frente a ellos, ¿no? Algo así, Nidia, porque no se te escuchó bien. Sí. A ver. Perfecto. Y me encantaría, Anabela, que también tú sumes lo que creas, pero yo comienzo diciendo que creo que parte de la fortaleza, igual que hablé de lo que yo creo que es la principal herramienta de Israel, que es la verdad, parte de la fortaleza o de lo que podemos hacer es realmente explicar la complejidad de lo que se está viviendo. No hay acá un tema de una realidad perfecta, una realidad hermosa y que no hay ningún dilema moral y que no hay ninguna situación compleja. Hay mucha complejidad, pero hay que entender la realidad en el terreno antes de poder juzgar, antes de poder emitir alguna especie de valoración moral o incluso legal de lo que está pasando en Israel. Y creo que es importante tener esas conversaciones, mostrar la realidad de Israel, mostrarles materiales que pueden de alguna forma ilustrar esta realidad, que pueden de alguna forma explicar el punto de vista israelí o las pruebas incluso que Israel está trayendo sobre lo que nosotros estamos diciendo, y creo que es muy importante. Y con todo el gusto, Anabela lo sabe, me ofrezco con todo el gusto del mundo a que si quieren que hagamos otra sesión con padres que quieren hacer preguntas, que quieren interesarse, que quieren entender un poco más, estamos más que abiertos a hacerlo y realmente creo que es algo muy importante, no por un tema de convencer, creo que esa no es la palabra correcta, sino más por un tema de dialogar, de mostrar, de explicar y de alguna forma de ponerse en el lugar también de lo que está pasando en Israel y entender que es una situación compleja, pero que estamos acá haciendo todo, como quien dice, con un valor que nos conduce a todos aquí en el Estado de Israel, que es el valor de la vida, el valor de nuestros valores, justamente, el valor de los principios que tenemos y que eso realmente es lo que nos conduce y que creo que seguramente el 100% de los padres que tienen a sus hijos en la escuela son valores que también comparten con Israel, con el pueblo judío, digamos, con la civilización occidental, al fin y al cabo. No sé, Anabela, si quieres sumar algo. Sí, sí, yo quisiera agregar que realmente nosotros tenemos que aclarar que hay mucha confusión. Yo entiendo lo que aquí algún padre, alguien puso en el chat, lo voy a leer, esta presentación debería ser presentada a los padres de familia y la comunidad porque existe mucho desconocimiento y eso yo creo que es lo más importante que está ocurriendo. ¿Qué pasa? Es muy fácil caer en el tema del fake news, lo que llaman pornografía de guerra, es decir, todo lo que aparece en los medios rápidos, en TikTok y en Instagram, es lo que más se consume y la persona busca la información que le llama la atención y que le emociona y que le parece que es más real porque está mejor hecha. Y hoy en día vivimos en un mundo de manufactura de la ignorancia, como se llama, ¿no? Como que em, se inventan realidades para que más gente las adopte y hacer movimientos. Parece
como que todo esto, yo no sé si ustedes se habrán dado cuenta seguramente que cuando comenzó la guerra comenzaron un montón de manifestaciones en el mundo, pareciera que estuviera preparado, no pareciera, estaba preparado. Todo, de repente para todos lados habían carteles iguales, decían lo mismo, fue una cosa orquestada, yo le diría de la misma manera que se produce un producto, como la Coca-Cola. ¿Qué le puede interesar a una persona, a lo mejor en El Salvador, que no tiene, que a lo mejor una comunidad tan pequeña judía o que Israel a lo mejor alguna vez la oyó nombrar y de repente en Paraguay, en Panamá, en El Salvador, en Colombia empiezan a salir a marchar un montón de personas en pro de una causa que ni siquiera entienden bien, ni siquiera saben el tamaño de Israel, ni por quién está rodeada, ni dónde queda la franja de Gaza, ni quiénes viven ahí, cuándo llegaron ahí, nada. Simplemente gritan lo que entienden y se han visto muchas cosas cómicas, tragicómicas, podríamos decir, de gente que empieza a gritar al lado otra cosa y la gente lo repite. Inclusive hasta cómico hasta en hebreo, porque la gente no sabe, la gente como que se une como rebaños a lo que escucha y le parece que es cool. Entonces hay un manejo de la izquierda ultraprogresista que de repente entendió que tiene un caldo de cultivo de mucha ignorancia en este mundo en el que vivimos, de las redes, del fake news, etcétera. Entonces se aprovecha de eso para crear su propia narrativa. No es que los palestinos no estén sufriendo, por supuesto que están sufriendo. En toda guerra hay sufrimiento, no hay nada que hacer. Y esto definitivamente pasó en todas las guerras y sigue pasando, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania. Pero ¿quién salió a manifestar en pro de los ucranianos? Yo no conozco este tipo de manifestaciones, ni mandaron a Rusia a que se mueran todos y a eliminar de tal lugar a tal lugar a Rusia, porque estaba matando a los ucranianos. O sea, es como que de repente hay mucho dinero detrás de esta campaña. Y al final de cuentas, desgraciadamente, tengo que decirlo porque es asustador, pero así es, están buscando desestabilizar Occidente y los valores con los que nosotros estamos acostumbrados a vivir. Por eso es que todo el mundo menciona de que esto no es una guerra contra el Hamas, esto es una guerra en contra de los antivalores, de los valores que nosotros no queremos ver en Occidente. Es en contra de la democracia, es en pro de la intolerancia. Por ejemplo, se han visto, en cuanto a la ignorancia, ¿no? Se ha visto gente de los movimientos LGBT y de los movimientos ambientalistas que apoyan a Hamas o que apoyan a la causa palestina, y si ellos supieran cómo funciona el islamismo, quizás no estarían manifestando, pero por eso digo, quien puso en el chat esto de la ignorancia, realmente eso es exactamente lo que está pasando. Entonces, nosotros creo que tenemos que hacer lo posible para que poco a poco la gente se informe y tome su propia posición. Yo no digo que sean pro Israel 100%, pero por lo menos que entiendan de qué se trata el tema y cuáles son las cosas que hay que defender. Y cuando hablamos de jóvenes, los jóvenes tienen que empezar a ver el ejemplo de los mayores y ver cuáles son los valores que los mayores promulgan, defienden, y ellos van a poder también entonces entender qué es lo que ellos quieren defender. Eh, a veces, Anabela, sí. solamente sumo una cosa que tiene que ver con lo que mencionaste y también por una pregunta que dijeron acá mientras estabas comentando. Realmente hay mucho fake news, hay muchas cosas que salen que no tienen ni pizca de verdad. Y también a veces, incluso de nuestro lado, lamentablemente hay gente que comparte cosas que no están verificadas. Y es muy, muy importante cuidar realmente de solamente replicar y compartir información de fuentes que son confiables. Y creo que si quieren se las puedo mencionar. O sea, están las fuentes, como decía, de Israel en español, que son las fuentes oficiales del gobierno de Israel en español, en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, en todas las redes sociales. Están las redes sociales de las Fuerzas de Defensa de Israel, es decir, el ejército israelí, que también les puedo decir con una mano en el corazón y con toda responsabilidad que pueden confiar en la información que publican y que es 100% verificada. Están las redes sociales también de Atzad Sheni. Hay muchas organizaciones, si quieren, Anabela después le puede compartir, que están realmente haciendo un trabajo titánico para mostrar la posición israelí, para mostrar la verdad de lo que está pasando en este momento en la guerra, y hay muchas fuentes de información, pero es importante que incluso, aunque la información sea positiva para nosotros, también nosotros verificar que
es información 100% correcta y que no caemos nosotros en el juego de fake news, porque entonces también terminamos perdiendo nuestra credibilidad en este campo de batalla que es tan, tan importante. Ahora, dicho eso, Están justo Pati, preguntando aquí qué hacer en las redes sociales y responder, pero hay un tema de los algoritmos que claro, depende de la red social, es mi primera respuesta. Por ejemplo, en Twitter es muy importante sí responder cuando hay algo anti-israelí, digamos, porque Twitter funciona de una forma que si tú contestas a un post y otra gente, por ejemplo, le hace like a tu respuesta o comparte tu respuesta, eso hace que tu respuesta vaya subiendo entre las respuestas que aparecen al post y puede ser que alguien publicó algo anti-Israel, pero que cuando nosotros ponemos la posición israelí o ponemos la verdad sobre la mesa y mucha gente lo comparte, la gente que ve el post termina viendo también la realidad de lo que hay en Israel, entonces sí es muy importante poner nuestra información también sobre la mesa. No siempre vamos a ganar, a veces vamos a hacer menos en número, pero por lo menos luchar la batalla, digamos, no dejar el campo de batalla abandonado. Pero hay otra cosa importante que tiene que ver con eso, y es entender que realmente nuestro objetivo cuando luchamos o cuando mostramos la verdad no es convencer a los convencidos, es decir, no es convencer al antisemita que está escribiendo que Israel no debe existir y que los judíos son peores que los nazis y cualquier tipo de barbaridades que vemos hoy en día en las redes sociales. A ese probablemente no lo vamos a convencer y no es nuestro objetivo de convencer. Pero hay tanta gente alrededor que entra a ver, que entra a leer, que entra a tratar de informarse realmente de lo que está pasando, que es muy importante contestar y poner nuestra posición. Pero también es importante, y esto a veces cuesta, yo sé, pero también es importante hacerlo de una forma educada, hacerlo de una forma civilizada, con información, con datos, con, digamos, argumentos reales, y no simplemente ir y contestar, ustedes son unos no sé qué, y ojalá se mueran. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el que viene de afuera y lee esa respuesta, lo que piensa es que no tengo nada que decir, lo que piensa es que no tengo ningún argumento para contrarrestar lo que está diciendo. Entonces hay que entender que nuestro foco es que la gente de alrededor pueda realmente informarse y recibir los datos o los argumentos que Israel quiere poner sobre la mesa o que ustedes quieren poner sobre la mesa. Y por eso vuelvo y digo, sí, es importante involucrarse, pero es importante entender que no es una lucha contra la persona que escribió el post, sino que muchas veces es una lucha por la gente que está alrededor, que está leyendo y que quiere realmente saber la realidad e informarse sobre lo que está pasando. Y hay que mantener eso en mente mucho, 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 porque a veces del otro lado nos insultan, nos dicen cosas, tenemos que respirar profundo, mantener la compostura y realmente intentar poner eso. Yo les puedo decir que en lo personal, no sé, en el último 47 días, nunca me habían insultado tanto, nunca me habían llamado de tantos nombres en un espacio de 47 días, pero en el momento en que yo en vez de contestarle con otro insulto, con otro nombre, le contesto con un argumento y la persona simplemente se escapa del diálogo, queda claro para las personas que están viendo el diálogo que hay acá un lado que muestra la verdad o que por lo menos muestra argumentos y otro lado que lo único que sabe es insultar y repetir propaganda falsa. me parece que quieren preguntar algo. A ver, sí, a ver. Creo que es mejor que escriba. Buenas tardes, Gabriel. Gracias por tu... No, no se escucha bien. ¿Quieres escribir, por favor? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, escribo. Si se escucha ahí, si no, escribo. Sí, yo creo, porque no se escucha bien. Ok, buenas tardes. Escribe. Mientras tanto, lo que podríamos decir también es que instruirse y estar seguro de lo que uno va a hablar ayuda muchísimo, porque uno puede escuchar muchas barbaridades y cuando no sabe cómo responder, entonces responde de manera no convincente y con rabia y con sentimientos. Y uno en estas cosas tiene que ser eh, muy frío, digamos, de alguna manera. Yo sé que a todos nos duele, pero tenemos que entender muy bien, estar muy seguros de lo que nosotros sabemos, entendemos y hemos estudiado. Entonces, para eso hay que instruirse. Es muy largo, lo que hay que hacer es mucha información la que hay que saber, pero hay por ejemplo, hay un libro que se llama 300 preguntas y 300 respuestas, que son respuestas de 100 palabras para preguntas que todo el mundo hace. Yo se los voy a hacer llegar y sobre el antisemitismo, sobre el Medio Oriente, ahora se está escribiendo uno nuevo sobre islamismo. Entonces, hay maneras de hacer, de tener algunos argumentos, de tener claras las cosas y estar, por supuesto, convencido de que eso es lo que yo quiero transmitir. Y eso les va a ayudar mucho a que no tengan esta situación tan incómoda de que alguien te grita y tú quieres gritar de vuelta porque no tienes argumentos. Hay que tenerlo.
Adelante. Dice, ¿cómo hacer para luchar contra el islamismo woke, que hace que muchos piensen que los judíos son los opresores colonizadores? El wokismo pienso que tiene mucho que ver con el antijudaísmo moderno. Eso es lo que... Totalmente lo correcto. Al fin y al cabo, creo que aquí hay dos lados de la moneda, ¿no? O sea, por un lado, como decía Anabela antes, hay realmente que poner sobre la mesa que las personas que durante toda su vida defienden los valores occidentales, defienden los valores liberales, digamos, que en este momento se pongan del lado de una organización terrorista, solamente les voy a dar tres ejemplos. Una organización terrorista que, por ejemplo, frente a la población cristiana, vamos a comenzar por los cristianos, cuando subió en el año 2007, comenzó a instaurar dentro de la Franja de Gaza un régimen islámico que es hostil a la población cristiana. De hecho, los cristianos de Gaza prácticamente desaparecieron en los últimos 16 años. Muchos de ellos emigraron y se fueron. Hay casos, por ejemplo, les doy un caso muy específico. El 7 de octubre, pero del año 2007, es decir, exactamente 16 años antes de la masacre del 7 de octubre, había un cristiano en la Franja de Gaza que se llamaba Rami Ayad, lo pueden buscar si no me creen, Rami Ayad, que era el dueño de la única librería cristiana que había en la Franja de Gaza y que unos meses, porque el Hamas entró en la Franja de Gaza en junio del 2007, unos meses después de que el Hamas entró en la Franja de Gaza, tomó el control de la Franja de Gaza, Rami Ayad, el dueño de la única librería cristiana, fue secuestrado, torturado y asesinado el 7 de octubre del año 2007. Es decir, el Hamas, aunque a veces no lo hacen ellos mismos con sus propias manos, pero propicia un ambiente hostil, islámico, radical, que no acepta a las minorías, como por ejemplo la minoría cristiana. Eso por un lado. Por otro lado, vemos también, por hablar de otros temas que son parte de los valores de la civilización occidental, Anabela mencionó, por ejemplo, la comunidad LGBT. Los LGBT en Gaza no solamente son perseguidos, son ejecutados en muchos casos. Hay muchos casos incluso de terroristas del Hamas que descubrieron teniendo lo que ellos llaman relaciones sexuales prohibidas con otros hombres, por ejemplo, y simplemente los ejecutaron por, de alguna forma, lo que ellos llaman traicionar los valores del Islam. Ni hablar de que obviamente en la Franja de Gaza no hay marcha del orgullo, ni hay ni siquiera reconocimiento del más mínimo hacia una pareja LGBT, es decir, hay una opresión y una, digamos, racismo, una discriminación total en contra de las personas que no siguen la línea de valores del Islam radical. Y no solamente eso, también puedo seguir, hablar de la libertad de prensa, hablar de la libertad de expresión incluso del pueblo, la cantidad de casos que hay de personas que estuvieron presos, torturados, incluso algunos que los mataron por oponerse al régimen del Hamas. Incluso les puedo contar otro caso que el nombre es muy parecido. Un joven palestino que se llama Rami Aman, en este caso no Rami Ayad, sino Rami Aman, en el año 2020 hizo un Zoom, así como el que estamos haciendo nosotros, un Zoom con activistas pro paz israelíes. Él también era un activista pro paz palestino. Y solamente por haber hecho un Zoom con israelíes, lo metieron preso en la Franja de Gaza, lo torturaron, lo tuvieron, si no me equivoco, cerca de 40 días preso en la Franja de Gaza solamente por el único crimen de haber tenido una conversación de cómo podemos avanzar en la paz. Es decir, si hay personas en el mundo que dicen defender los valores, los derechos humanos, el valor de la paz, el valor de la coexistencia, y está apoyando una organización terrorista que es capaz de meter preso y torturar a una persona solo por tener un Zoom que habla de paz, imagínense lo mal que estamos en la agenda supuestamente woke. Eso por un lado, y por otro lado, la otra cara de la moneda es que realmente el Hamas, como una organización islámica, dice muy claramente que su objetivo es no solamente acabar con el Estado de Israel, es acabar con la civilización occidental. Es decir, ellos quieren que lo que ellos están haciendo en Israel, luego hacerlo y les puedo mandar discursos que lo dicen abiertamente, lo quieren hacer primero en el Vaticano, porque ellos ven el Vaticano como la segunda señal de la maldad en el mundo, en el Vaticano, y después del Vaticano, ellos mismos dicen que quieren ir a las dos Américas y a toda Europa. Ese es su objetivo es imponer un régimen islámico en el mundo, que obviamente nosotros, Israel y todas las personas de bien, no los vamos a dejar, pero el mundo se tiene que despertar antes de que sea demasiado tarde. Es importante que sepan que es una ala del islamismo, no es solamente, no es todo el islamismo, lo que pasa es que hay 1.500 millones de personas que profesan esa religión, quizás más, y si un porcentaje muy pequeño es radical, son muchas personas. Entonces, eso hay que combatirlo. Aquí hay dos preguntas en realidad, Gabriel. Una es, ¿por qué hablas o por qué puedes decir claramente de que la guerra actual es entre el Estado de Israel y la organización terrorista Hamas? Y lo segundo, otra vez el tema de cómo hablar con personas que no son judías y que ven las redes y están confundidas,
cómo hablarles, convencerlos de que vean quizás otras opciones o que miren otra información diferente a la que aparece en las redes. Excelente. Respecto al primer punto, creo que la realidad lo muestra. Es decir, Israel cuando ataca algún punto, algún objetivo en la Franja de Gaza, ataca exclusivamente objetivos que son ligados a organizaciones terroristas en la Franja de Gaza. De hecho, por eso Israel durante un mes le dijo a los civiles palestinos en la Franja de Gaza, por favor salgan de la zona de combate. Nuestra lucha no es contra ustedes, nuestra lucha no es contra los civiles de Gaza. Les puedo contar incluso que cuando Israel entró, por ejemplo, al hospital Shifa en Gaza, el principal hospital de Gaza, no hubo ni siquiera un herido. Un herido no hubo de cuando Israel entró, un herido civil me refiero, de cuando Israel entró en el hospital Shifa, y desde el momento en que Israel entró se ha encargado de que todos los días lleguen literalmente toneladas de comida al hospital para que las personas que están en el hospital puedan estar bien, puedan estar alimentados, reciban las medicinas necesarias, reciban el alimento necesario. Es decir, Israel hace todos los esfuerzos posibles para que la población civil se vea lo menos afectado posible por lo que está pasando en la guerra contra el Hamas. Nosotros no queremos de ninguna forma provocar daños en la población civil en Gaza, pero hay que decirlo, tenemos el deber de que tampoco se provoquen daños a la población civil israelí y nuestro deber es proteger a la población civil israelí y vamos a seguir atacando y vamos a seguir neutralizando lo que es la infraestructura terrorista del Hamas. Y como decía antes, no solamente por el bien de nosotros, sino por el bien de los mismos palestinos de la Franja de Gaza. Ellos se merecen, y como una persona que estuvo 3 años en los territorios, viendo todos los días a palestinos, hablando con ellos, acompañándolos a recibir tratamiento médico, acompañándolos a sus celebraciones religiosas, como una persona que realmente conoce a los palestinos, les digo, ellos se merecen algo mejor. Ellos se merecen un gobierno, alguien que controle la Franja de Gaza, que cuando recibe 700 millones de dólares, que este es el monto que reciben al año en impuestos, ni siquiera en ayuda humanitaria, en impuestos de los propios palestinos, en lugar de agarrar ese dinero e invertirlo en construir túneles y en fabricar cohetes, lo inviertan en que tengan una planta de agua que funcione para la gente de la Franja de Gaza, en que tengan una planta eléctrica que haga que en la Franja de Gaza haya electricidad 24 horas al día, porque lamentablemente en los últimos meses ni siquiera había electricidad 24 horas al día en la Franja de Gaza, no porque Israel no quería que hubiera, sino porque en lugar de hacerle mantenimiento a las plantas eléctricas, el Hamas estaba preocupado en comprar armas para venir a invadir Israel. Entonces digo, realmente esta lucha es una lucha de Israel contra el Hamas y también, de alguna forma, por el bien del futuro de estos palestinos de la Franja de Gaza y en general, puedo decir de los palestinos, que se merecen que haya un liderazgo, que haya un gobierno que se preocupa por ellos y que además de preocuparse por ellos avance hacia una paz con Israel, donde puedan establecer un Estado, donde podamos vivir uno al lado del otro y donde todos tengamos un mejor futuro para nosotros y para nuestros hijos. Eso por un lado. Respecto a la segunda pregunta sobre las personas eh, que no están inmersas en las comunidades judías y los conceptos que ven a través de las redes sociales, eh, voy a repetir algo que dije, pero creo que voy a profundizar un poco. El, lo primero, otra vez, es entender que realmente acá no hay una realidad fácil. Si fuera una realidad fácil, no estaríamos en el problema en el que estamos. Hay una realidad muy compleja, una realidad que tengo que decir que Israel advirtió desde hace 16 años que estaba pasando, porque Israel desde el primer momento que vio que el Hamas estaba utilizando infraestructura civil en Gaza para atacar a Israel, se lo advirtió a la comunidad internacional y la comunidad internacional hizo poco y nada, en realidad hizo nada, ni siquiera hizo poco, y que se ha ido atrincherando hasta que Israel dijo basta. No puedo seguir permitiendo que esto pase. No puedo seguir poniendo en riesgo a la población civil israelí y a la población civil palestina por esta organización terrorista, mucho menos después de lo que hicieron el día 7 de octubre, que fue la peor masacre de la historia del pueblo judío después del Holocausto. Entonces realmente hay que entender esa complejidad. No es ni siquiera un punto de vista de acusarlos, tú eres antisemita porque piensas, no, no, para nada. Acá el tema es informar, acá el tema es educarse, acá el tema realmente es conocer la realidad y la posición de ambos lados. Y realmente creo que algo que es muy valioso en este caso es hacerlo de una forma que sea relevante para las personas, una forma incluso de hacer incluso analogías para las personas. ¿Qué haría una persona pues, si estuviera en la posición de Israel? ¿Qué haría una persona si del otro lado, si a 1 kilómetro de su casa, tiene a una organización terrorista que dice abiertamente que te quiere matar, que se está preparando para hacerlo, que el día 7 de octubre lo hizo, y que después de lo que hizo el día 7 de octubre, vino el portavoz de la organización terrorista Hamas, Ghazi Hamad, y dijo en televisión en el Líbano que ellos volverían a hacer lo que hicieron el 7 de octubre una y otra vez hasta aniquilar al Estado de Israel. Palabras de él, no palabras mías. Palabras que dijo uno de los líderes de la organización terrorista Hamas.
¿Qué haría un colombiano si ahora desde Venezuela se está preparando, y yo lo digo como venezolano, si ahora se está preparando desde Venezuela un ejército de 30.000 personas que se están armando hasta los dientes con el único objetivo de borrar de la faz de la tierra a Colombia, y que cuando tienen una oportunidad de entrar durante unas horas, un día, una mañana de un sábado al territorio colombiano, van y aniquilan a todas las personas que ven a su paso y luego vuelven a su territorio y dicen que lo volverían a hacer una y otra vez? ¿Se quedarían tranquilos o tratarían realmente de acabar con esta amenaza? Y podemos ver incluso ejemplos en la historia de la humanidad donde hubo organizaciones como esta que intentaron hacer cosas parecidas e hicieron cosas parecidas. Por ejemplo, el caso del ISIS, por ejemplo, el caso de lo que pasó en Estados Unidos el 11 de septiembre. Incluso podríamos hablar en cierta forma de la Segunda Guerra Mundial, donde realmente en el momento en que hay una fuerza tan oscura, una organización que defiende valores tan opuestos a los valores que nosotros defendemos, la única forma de acabar con eso es hacerlo de una forma decisiva, contundente y eliminando el mal. Ustedes saben, hablando de judaísmo, que en el judaísmo hay un dicho que hay que alejarse del mal para hacer el bien. En hebreo se dice sur merá va a ser tov. Y realmente para que el bien pueda imponerse en el mundo, primero tenemos que alejar el mal. Y es nuestro deber en este momento por Israel y por la humanidad dejar claro que organizaciones terroristas como el Hamas no tienen lugar en el planeta Tierra. Y perdón que lo diga así de contundente, pero es la realidad. Organizaciones terroristas como el Hamas no deberían tener lugar en el año 2023 en este mundo. No deberían existir, y Israel se va a asegurar de lo que concierne a Israel, en este caso la organización terrorista Hamas, que así sea. Eso es lo que queremos hacer. Entonces creo que es importante mostrar la complejidad del asunto por otro lado, pero también poner en contexto, hacerlo relevante para las personas y que las personas entiendan esta complejidad y entiendan también este problema como si fuera un problema que les afectaría a ellos y cómo ellos esperarían que el gobierno de Colombia, por decirlo en un caso, reaccione para poder de alguna forma hacer frente a esta amenaza. Entonces, otra vez, contexto, complejidad y por otro lado, relevancia para las personas para realmente entender cómo reaccionarían y en el caso de la historia podemos decir cómo reaccionaron otros países ante amenazas similares. Yo creo que vamos llegando al final. Te quiero agradecer muchísimo, Gabriel. Creo que mucha información en poquito tiempo. Creo que se puede ampliar para temas específicos que puedan llegarle a interesar a las comunidades educativas especialmente, porque nuestro foco aquí es las comunidades educativas, donde está el futuro de los países, donde se forma la gente del futuro, la gente de bien. Entonces, también les agradezco a ustedes por haber venido, por el interés por estar aquí, por estar queriendo aprender. En pocos días estará en Israel Nidia, viene a una misión de solidaridad de acá, también Alisa. Entonces, ellos traerán muchísima información de lo que van a ver con sus propios ojos y sentir en carne propia. Adelante, Nidia. Nidia es una de las que viene a la semana que viene y con Gabriel van Ya más está y la Gabriel. Sí. No se te escucha, Nidia, porque no tienes. sé, escuchen, No se te escucha bien porque tienes un problema ahí con la computadora. por lo menos, Bueno, vamos despidiéndonos. Yo sé que quieres agradecer, pero bueno, somos nosotros los agradecidos de que estén aquí, que les interese y que quieran estudiar. Yo creo que podemos planificar nuevas cosas para seguir profundizando. Nidia, nos gustaría mucho que recojas la evaluación de los que estuvieron escuchando y qué cosas les interesaría más profundizar para poder tú también, ahora que estés en Israel, recoger información y traerla a tu comunidad y seguir con estos encuentros porque aunque ustedes no pueden repetir todo lo que Gabriel dijo, hay muchas cosas que seguramente que a ustedes les interesaban y tenían un vacío que algo sirvió para aclarar. Hay que estudiar para poder hacer lo que hace Gabriel, pero las pequeñas cosas que a nosotros, cada uno nos afectan y nos interesan, se aprenden. Entonces, escuchar, 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 poco a poco va calando. Les agradecemos nuevamente y bueno, hasta la próxima. Nidia, gracias. Ruth, gracias. Gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros y que aguantaron hasta el final. Fue una charla larga, pero súper interesante. Gabriel, muchísimas gracias. Y a Ustedes Lisa por gracias y a la orden coordinar. siempre. Que estén todos muy bien y cuídense mucho. Nos vemos muy pronto, Nidia y Alisa. Muy prontito estamos juntas. Chao, hasta luego.